Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El inicio de las explicaciones racionales. Podemos decir que comienzan con la historia de la filosofía occidental, a su vez también, en el siglo VI a.C., precisamente con los filósofos presocráticos anteriores a Sócrates, que ya comenzaron a pensar de una forma pues argumentada, racional, explicativa, y a la vez eran científicos y filósofos en muchos casos. Para Hegel, por ejemplo, las filosofías son su propia época expresada en pensamientos y pertenecen indudablemente a su época. El ciudadano griego, por ejemplo, en la antigüedad participaba y vivía en la ciudad y allí habla, piensa, se pasea, participa en la cuestión pública. Estamos hablando hace 2400 años, 2500, etcétera. Y además conviene también poner de manifiesto que la cultura griega se basaba en el alivio del trabajo de los ciudadanos, ya que lo realizaban los esclavos. Esto era un sistema absolutamente injusto, absolutamente anacrónico, pero la mentalidad de la época de Aristóteles, de Platón, era esa, aunque también es cierto que Platón tenía sus reticencias al esclavismo. En cambio, Aristóteles lo consideraba como un sistema absolutamente racional y coherente, y estaba equivocado, lógicamente. Respondía un poco a la mentalidad de su época y estaba inmerso en ella. Para Goethe, por ejemplo, este pensador alemán, la mayor felicidad del hombre de pensamiento es haber estudiado lo estudiable. Y en este sentido, el surgimiento de la filosofía hace unos 2600 años está en esta misma línea también. Y además, para Sócrates, que murió en el año 399 a.C., es evidente que para poder conocer y saber hay que partir del reconocimiento previo de la propia ignorancia o del propio desconocimiento. Y también es evidente que el dominio del hombre por el modo mítico de la representación fue al principio total. Al principio hay una transformación de lo mítico en lo racional, aunque hay muchos aspectos de lo racional que están todavía teñidos por lo mítico, y en este sentido hay un cambio gradual de lo mítico, de lo religioso a lo racional en estos primeros siglos de surgimiento del pensamiento científico y de la filosofía. En este sentido, diríamos que el análisis y el atento estudio racional de la naturaleza y de la vida también tiene limitaciones, pero lo que está claro es que para los griegos la naturaleza es divina y, por ejemplo, no se entendía la creación ex nihilo, desde la nada. Este concepto surgió con el cristianismo, pero, por ejemplo, para Platón, para Aristóteles, la materia era eterna, no había surgido como resultado de una creación. Y en cualquier caso, los primeros filósofos presocráticos, como Tales de Mileto, estudiaron la naturaleza, la fisis, la realidad, el universo, etcétera, y fueron dando un impulso al pensamiento filosófico y al pensamiento científico muy importante. También es verdad que es definible la escisión que ya he comentado antes, que se dio inevitablemente entre el pensamiento mítico y el racional. Y se fue avanzando hacia pensamientos críticos, racionales, explicativos de la realidad, y esto fue un logro que se fue consolidando con el paso de los años y de los siglos y que dio lugar a la filosofía occidental y al mundo occidental en el que estamos viviendo actualmente. Es cierto que en los primeros siglos, siglo VI, V a.C., etc., hay un antagonismo aparentemente entre filosofía y mitología, y hay un destierro de los dioses personales mitológicos por parte de los científicos. También es verdad que hay un proceso que va también a un intento de llegar a una filosofía de la religión y a un conocimiento racional de la realidad. Y poco a poco, en parte se va limitando el valor de los mitos. Diríamos que en eso influye notablemente el consiguiente cambio político, social y religioso que se está produciendo en Grecia en los siglos VI, V, IV a.C., etc., y también en siglos anteriores, porque este tipo de cambio de lo mítico a lo racional también puede ser determinado en la Grecia continental y también en la zona de Jonia, que pertenecía a Grecia entre los siglos IX
y 4 a.C., y hay esta evolución de lo mítico a lo racional. En el siglo VI y V a.C. surgen los filósofos presocráticos, que se alejan cada vez más también de lo mítico y que tienden a crear barreras entre lo divino, lo natural y lo humano, y a distinguir bien estos ámbitos de conocimiento también. Además, está surgiendo en estos siglos la teoría del conocimiento, la lógica, la metafísica y la matemática, y aquí encuentra pues el punto de arranque. Es preciso realizar pues un esfuerzo personal, racional, para alcanzar el ser de las cosas. Y esto pues lo sabe muy bien Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y otros pensadores. Tales, por ejemplo, se va a preguntar como novedad por el origen de las cosas, de la realidad, y esto ya supone un corte radical con el pensamiento religioso, mitológico, mítico, prefilosófico en definitiva. Los presocráticos, por tanto, crean un nuevo pensamiento en buena medida abstracto y también especulativo. Y eso será pues un logro realmente extraordinario que servirá para otros filósofos posteriores y para el avance de la cultura occidental. Tales considera que el primer principio viene a ser lo húmedo, lo acuoso, el agua en definitiva, y cree que todo proviene de una transformación del agua en otros elementos. Aquí habría que considerar la teoría de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. La originalidad de Tales consiste en describir la causa de los fenómenos en lo posible y también pensar sin imágenes de modo abstracto conceptual. Y esto es algo que va a continuar en los siguientes discípulos que tiene Tales, en otros filósofos posteriores a él, en otros científicos. Anaximandro de Mileto, por ejemplo, considera que el principio originario de todo, de la realidad del universo, es para él el apeiron, o lo indeterminado, que es infinito en magnitud y del que brotan todas las cosas y al cual acabarán retornando, como si fuera algo semejante a el surgimiento de un universo, explosión y surgimiento de un universo, y luego implosión o vuelta al principio original del mismo universo. El infinito apeiron, para Anaximandro, es una masa homogénea cuya naturaleza no se define. Además, este apeiron o infinito existía antes de todas las cosas particulares. En cambio, para Anaxímenes de Mileto, la naturaleza es una infinita, definidor, y puede ser definida por lo que, como primer elemento, que la constituye por el aire. El aire es el origen de todo, el aire se transforma en distintos elementos, se transforma en tierra, en agua y en fuego, y la formación de la tierra, según Anaxímenes de Mileto, procedía de la condensación de una parte de la primitiva materia, de lo primigenio, de la materia primigenia, podríamos decir. Genófanes de Colofón, por ejemplo, considera que todas las cosas se componen de agua y tierra y de ellas nacen. En cambio, Heráclito de Éfeso es un pensador que insiste en el cambio, el movimiento de todas las cosas como lo fundamental para entender la realidad, el universo, el mundo, y también habla de una identificación del fuego como primer principio. Para Heráclito, toda la realidad es constante movimiento, devenir, oposición e identidad de contrarios. En cambio, para Anaxágoras, hay unas homemerías o semillas de todas las cosas, todas las sustancias del universo, y ese es el origen de todo. En cambio, Pitágoras, que fue matemático y filósofo, considera que existe un nexo unificador de la armonía que nos va a conducir a la teoría de los números. La esencia del mundo es lo numérico. En cambio, Anaxágoras, a diferencia de Pitágoras, entiende que hay un nous o entendimiento que imprimió a la masa inerte un movimiento mecánico. En cambio, el pitagorismo considera que el mundo de los sentidos es menos real que el de la mente, y por eso el espiritualismo pitagórico, el idealismo pitagórico o racionalismo pitagórico, podríamos decir, influyó mucho en Platón. Influyó en todo su pensamiento, su teoría de las ideas y en general en su metafísica. Parménides de Lea es otro filósofo presocrático que es un pensador racionalista y que también influyó mucho en Platón, y su escrito fundamental es Poema de la Naturaleza, en la que aparece la vida de la verdad, que es la del saber auténtico, y la de la opinión, que es el del saber que no es tal saber, que son opiniones y que realmente no representa un saber verdadero. El ser, para Parménides, es verdad y luz,
y el no ser no es. En este sentido, pues este racionalismo parmenidio se opone totalmente, por ejemplo, y que es un monismo también, se opone al atomismo de Leucipo y Demócrito, que consideran que solo existen los átomos y el vacío. En este sentido, Zenón de Lea, por ejemplo, defendió las tesis de Parménides y considera que el ente es lo pensable y constituye un continuo, el no ente es lo impensable. Por tanto, para Zenón de Lea, no importa la verdad o falsedad de una propuesta, sino la coherencia interna de la demostración. Para Meliso de Samos, por ejemplo, el uno es igual a la infinidad en extensión y tiempo. En cambio, Empédocles de Agrafás señala que hay 4 elementos básicos, que son fuego, aire, agua y tierra. En definitiva, los pensadores presocráticos desarrollaron pues unas teorías a la altura de su tiempo, pero por lo menos intentaban explicar de forma más o menos racional lo que sucedía en el mundo del universo, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.